Bienvenidos a la Iglesia Bautista Tierra Santa YouTube channel. Esperemos que esta predicación sea de bendición para usted y su familia. Proverbios 3, versículo 5, hermanos. Y vamos a leer todos juntos, hermanos, este versículo. Ahí cuando lo tengan, digan amén. Dice así la palabra en Proverbios 3, 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu bendita palabra una vez más. Gracias, mi Dios, porque estamos aquí congregados, Señor, como tú nos mandas, como tú quieres que hagamos, Señor, el día tuyo, el domingo. Señor, bendice, Padre, en este día de hoy. Habla, Señor, a nuestros corazones como tú siempre lo has hecho, Señor, y siempre lo harás, Padre. Bendice, Padre, y unge a tus siervos, Señor, en esta noche con tu poder desde lo alto, Padre mío. Te daremos a ti toda honra y toda gloria que tú mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Amén. Para mí es un privilegio el poder estar aquí predicando. Sí, ha sido un tiempo el estar aquí detrás del púlpito y lo anhelo, ¿verdad? Es una gran bendición para mí, ¿verdad? Pero vamos a ir otra vez al libro de Proverbios, hermanos, 3:5. Fui bendecido esta mañana al escuchar a Michael. Él pudo predicar ahí en el ministerio de inglés para nosotros y gran bendición al verlos hacer. Voy a aprender el otro, ¿verdad? Se me está olvidando. A ver, el testing. Creo que está prendido. Ahí está. A ver, pues grande bendición de poder verlos a ellos, el crecimiento que están dando, ¿verdad? Como el Señor los está bendiciendo a ellos. Hoy pudo predicar un mensaje tremendo acerca de vencer los gigantes en nuestras vidas. Fue tremenda la bendición, ¿verdad? Y me da gusto el trabajar con ellos y al ver lo que Dios está haciendo con ellos. Bien bendecido. Proverbios 3:5 dice aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya saben, ¿verdad? Muchos, mi esposa como estaba enferma hace estos últimos 2 meses más o menos, y fue algo bien difícil. Ella sufrió bastante al empezar, algo increíble. Yo nunca he visto a nadie sufrir tanto. Y hay tiempos difíciles para todos, hermanos. Todos pasamos por algo difícil, siempre, hermanos. Todos aquí pasamos por tiempos difíciles y pruebas y luchas y dificultades. Y mis dificultades, ¿verdad? Mis tiempos difíciles no son más grandes que los suyos, ni los suyos más grandes que los míos. Todos son igual, todos pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Pero al momento que uno pasa por tiempos difíciles, uno se cree el único que está pasando por algo tan difícil. Se cree que nadie entiende lo que uno está pasando, ¿verdad? Pero todos pasamos por dificultades. Durante ese tiempo yo y Betty estuvimos bromeando. Joelito también está enfermo y entre él y Sonia estaban, uno en el hospital, luego el otro, y luego el otro. Y estuvimos, ¿cuántos saben el juego eso del musical chairs? Eso era casi así, a ver quién le toca el hospital este día, ¿verdad? Así estaban, pero son tiempos que todos pasan, tiempos difíciles, y fueron tiempos difíciles para nuestras familias, hermanos, y lo conocemos, hermanos, muy bien, hermanos, y a veces es aún difícil el fiar del Señor, el confiar en Él, ¿verdad? Como dice el versículo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y a veces es difícil, no te digo que no, a veces es difícil, hermano. Y a veces, hermanos, en tiempos duros estamos dispuestos, hermanos, a veces hacer lo que sea, pero en esos tiempos difíciles es que el Señor, si te dejas, te quiere enseñar algo. Si te dejas, el Señor quiere que tú aprendas algo a través de esa dificultad. Es una oportunidad para uno el poder aprender, hermanos, el poder aprender algo que Dios tiene para nosotros. Este versículo, hermanos, todos, yo creo que muchos lo hemos visto solamente de un lado de la moneda. Creemos que solamente hay un lado de la moneda con este versículo. Y creo que quiero enseñarles, hermanos, algo en cuanto a este versículo que yo he podido aprender que hay 2 lados de la moneda en cuanto a este versículo. Vemos que dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces,
Hay veces que nosotros nos creemos saberlo todo, que es la cara que todos creemos poder ver en este versículo. Nuestra propia prudencia, creemos que solamente está hablando en cuanto a Él saberlo todo. Y nos fiamos en eso, nos confiamos en nosotros mismos en saberlo todo. Pero hay el otro lado de la moneda, hermanos, donde nosotros, tú y yo, en tiempos difíciles, dificultades, tiempos de enfermedad, batallas y luchas en nuestra vida, reconocemos que no lo entendemos, que no entendemos todo. Pero nuestra propia prudencia dice aquí, y no te apoyes en tu propia prudencia. Me está hablando a mí, te está hablando a ti, al individuo, nos está hablando a nosotros, a cada persona individualmente. Te dice a ti, no te apoyes en tu propia prudencia, en mi propia prudencia. Y el nivel, hermanos, de intelectualidad mía, conocimiento mío, la sabiduría mía, hermanos, o el entendimiento, aún podemos decir, mi razonamiento es diferente que el tuyo. Tu razonamiento, hermanos, y tu intelectualidad y tu entendimiento, sabiduría es muy diferente que a la persona que está a tu lado. Y cuando aquí dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, te está hablando a ti al nivel donde tú estás. Y no estoy hablando tampoco, hermanos, al que está educado y al que no está educado, aunque tiene que ver en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, el doctor, hermanos, a través de su entendimiento, él fue a la escuela para estudiar la medicina, y él a través de su entendimiento usa su juicio cabal para dar solución médica a la enfermedad. Entonces, el entendimiento, hermanos, o la prudencia, la de él, es muy diferente, vamos a decir, a la de un abogado que está enfermo. El abogado también está igual de estudiado, pero en su disciplina. El doctor estudiado en lo que él entiende de medicina, y los dos bien estudiados, vamos a decir, a niveles altos. Pero la prudencia, hermanos, del doctor es muy diferente en esta situación a la que del abogado. Muy diferente. Su entendimiento, su sabiduría, muy diferente a la del abogado. Yo soy electricista, yo he estado en este trabajo por 20 años. Yo entiendo la electricidad mucho más mejor que mucha gente, hermanos. Entonces, mi prudencia en cuanto a esto es diferente, vamos a decir, a la del carpintero. Entonces, el entendimiento mío, la intelectual mía, la sabiduría mía en cuanto a eso es diferente a la suya. Y todos tenemos nuestra propia prudencia, intelectualidad, sabiduría en lo que sea. Hay otros que son más disciplinados en la carpintería, otros en la mecánica y en cualquier cosa, hermanos. Todos tenemos nuestra propia prudencia. Unos más alta que otros en la situación que se encuentran. Pero hay dos enemigos en cuanto al fiarnos de Jehová. Dos enemigos, hermanos. Y aquí estamos viendo los dos lados de esta moneda. Está el que tiene una prudencia más alta y uno que tiene una prudencia más baja en la situación o la batalla o en la dificultad que se encuentra. Uno, el que cree saberlo todo o entenderlo todo, y otro que no entiende exactamente lo que está pasando. Pero los dos, al apoyarse en su propia prudencia, se convierte en un enemigo que lo detiene de fiarse de Jehová. Al que tiene una prudencia más alta o un entendimiento más alto, al que se cree saber exactamente lo que está pasando y la solución, y quizás él dice en su mente, es imposible arreglar esto, porque se cree saberlo todo, se cree entenderlo. Su prudencia más alta. Ahora el que está desconocido en lo que está pasando no lo entiende. Y pasa por un tiempo, hermanos, de temor. Y ese temor también a él lo detiene de fiarse en Jehová. Entonces vemos los dos lados de la moneda. Uno se apoya en su entendimiento alto, otro se apoya en no entenderlo. Los dos, hermanos, batallan en confiar en Jehová. Vayan conmigo a 2 de Reyes, capítulo 5. 2 de Reyes, capítulo 5. Versículo 1. La historia aquí vemos de Naamán.
Dice aquí, Segunda de Reyes 5:1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, era un hombre de gran honra, de gran honra. Versículo 9. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces encontramos a un hombre, hermanos, de bastante honra, hermanos, que llega a tener una enfermedad, hermanos, donde necesita de Dios. Necesita confiar en Dios para que pueda ser sanado. Y llega el varón de Dios, y el varón de Dios le manda a decir: vete y métete al Jordán 7 veces y serás limpio. ¿Qué más fácil que eso? Es lo que Dios dice. Dios te manda a hacer algo, hermanos. Pero Naamán, siendo un hombre de gran honor, de gran respeto, hermanos, un capitán de alto nivel, hermanos, dice el versículo 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y le sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores de todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos, eso es el querer entenderlo todo y creer que te lo sabes todo. ¿Cómo es que me voy a meter a un río tan sucio? Me voy a meter y voy a salir más enfermo todavía. Eso es lo que él razona en su mente. El creer saber cómo trabajan las cosas, el creer saber que Dios debería de hacer las cosas de esta forma. Es imposible yo entrar a ese río y seré sanado. No lo entiendo. Dice que yo entiendo demasiado y entiendo, si me meto ahí voy a salir más enfermo, qué sé yo. Entonces, hermanos, esto lo detiene, hermanos, de confiar en Dios. Lo detiene de confiar en Dios. Hasta que luego, dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Parece algo loco, hermanos, que Dios le diga a uno: métete a ese Jordán 7 veces y vas a salir limpio. No, yo entiendo demasiado que si yo entro a ese Jordán tan sucio, yo voy a salir más enfermo de lo que entré. Ese es el apoyarnos, hermanos, en nuestra propia prudencia, hermanos. El que se cree entender las cosas más que otros, hermanos. Los jóvenes, hermanos, hoy en día se creen saberlo todo. Quieren irse de la casa porque creen que saben más que papi y mami. Quieren irse de la casa porque el pastor les dice algo, les aconseja algo, y no quieren porque dicen: no, yo sé mejor para mi vida, yo sé lo que es mejor, yo sé lo que me va a hacer muy feliz, y se quieren ir de la casa. Eso, la juventud de hoy en día se apoya de su propia prudencia. Pero no solamente ellos, hermanos, los adultos también somos iguales, hermanos, de tercos. Creemos, hermanos, que sabemos todo, hermanos, y que nadie a mí me va a enseñar nada, y eso no puede ser y no es posible. Apoyándonos en nuestra propia prudencia, yo sé que eso es imposible. Van conmigo a Mateo 14, al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23. Mateo 14. 23 al 32. Dice aquí: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estamos hablando de Jesucristo. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, ¿cómo, hermanos? Sobre el mar. Imagínate eso. Tú ver a alguien andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de ¿qué? De miedo. Voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, es lo que pasa, el no entender la situación, el no entender lo que está pasando, el tener poca prudencia o entendimiento o sabiduría de la situación, de la enfermedad, de la dificultad, hermanos, trae temor a la vida de uno. Y uno no quiere confiar en Dios, pero no puede confiar en Dios porque el enemigo te está deteniendo de confiar en Dios. Dice, versículo 27 otra vez, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces empezaron con temor, por falta de entender la situación, no poder comprender, no poder razonar que hay alguien caminando sobre el agua. Nunca se había visto. Algo increíble, pero en la falta de entendimiento trajo un temor a su vida hasta que Cristo les habló. Entonces dice el versículo 29, y él dijo, Jesús le está diciendo aquí a Pedro, dice, ven, y descendiendo ¿quién? Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al momento, hermanos, que él decidió dejar su razonamiento, dejar de tratar de entender lo que Dios está haciendo, a ese momento el temor se le fue y él pudo confiar en Jesús una vez más. Pero dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo que miedo de nuevo. Hermanos, otra vez, no entiendo lo que está pasando. Al mismo Cristo ahí frente de él, pero él viendo la situación y no entendiendo cómo yo puedo estar caminando sobre el mar en medio de este viento y de esta tormenta, tuvo miedo de nuevo y empezó a hundir. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué no confiaste en mí? Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que nuestra prudencia, el apoyarnos en nuestra prudencia, siendo a veces más que otros, vemos las cosas imposibles y no confiamos en Dios. A veces no entendemos y trae temor a nuestra vida y no confiamos en Dios. No te apoyes en lo que sabes o no sabes. No te apoyes. Confía en Jehová, porque Él es el Dios Todopoderoso. Ven conmigo a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1, versículo 19. Dice aquí el versículo, escuchen esto, una descripción del poder de Dios tan hermosa. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y nosotros los cristianos dudando de él. Y él mismo se describe el poder, dice, supereminente grandeza de su poder. Dice, ¿para con quién? Para con nosotros, para conmigo, hermanos, el poder tan grande que Él quiere demostrar en mi vida. Dice, para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, no a los que dudamos, sino a los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Había un misionero que se llamaba Herbert Jackson. Y al él empezar su ministerio, le dieron un carro. Y ese carro como que no quería aprender muy bien hasta que él encontró una solución. Él sabía si le empujábamos un poquito, agarraba un poco de vuelo, empezaba a aprender el carro. Entonces él lo que hacía por 2 años, lo mantenía arriba de un montecito, una geo más altita, ¿verdad? Para poder darle un poco lo empujaba un poco y al agarrar vuelo el carro, luego prendía. O lo dejaba arriba en un lugar un poco más alto o lo dejaba prendido. Por 2 años así, él andaba con ese carro para que prenda ese carro. Pero después de un tiempo, se enfermó y la enfermedad lo sacó del ministerio. Y entre tanto, estaban reemplazándolo con otro misionero y otro misionero llegó. Y él tan emocionado de lo que él había aprendido de su carro, él supo solucionar cómo prender ese carro, ¿verdad?
le empezó a decir al nuevo misionero cómo él podía mantener ese carro prendido. Lo parquea uno arriba y lo empuja un poco y empieza a prender el carro. Y mientras el misionero que estaba por salir le explicaba al nuevo misionero, el otro empezaba a pensar y estaba viendo ahí el carro a ver qué era lo que tenía. Y mientras el otro le explicaba, el nuevo misionero le encontró el problema. Yo sé que es el problema. Tienes aquí una conexión floja. La conexión floja te está deteniendo de prender el carro bien, y le apretó un poco y prendió el carro, y el carro rugió del poder que tenía. Esto es todo lo que necesitaba, apretar esa conexión, hermanos, y ese carro empezó a operar como nuevecito. El otro sorprendido que por 2 años él había establecido una rutina de vivir en esta dificultad. ¿Sabe por qué vivió bajo esa dificultad por 2 años? Por una conexión floja. Una conexión floja. Nosotros los cristianos pasamos por dificultades por una conexión floja también. Es por lo mismo. ¿Sabe que el poder de Dios está aquí presente? El poder de Dios quiere actuar en nuestra vida, quiere rugir en tu vida, quiere demostrarse poderoso en tu vida, hermanos. Pero por una conexión floja no podemos, no confiamos en Él, porque estamos viviendo en una rutina de dificultad, porque no queremos confiar en Él, no queremos porque tenemos temor, no queremos porque creemos todo ser imposible, hermanos, y no fiamos en Él, no confiamos en Él. Dios quiere demostrarse poderoso en tu vida. Efesios 2:4. Efesios 2:4. Este es uno de los versículos favoritos míos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Les digo de nuevo que mi esposa sufrió increíblemente. Yo la vi, hermanos, sufriendo un dolor increíble. Las únicas palabras no eran Tony, ayúdame, eran Jesus, Jesus. Es todo lo que decía. Era todo lo que decía mi esposa por mucho tiempo. Por el dolor. Tenía morfina, tenía medicina de dolor que era 10 veces más fuerte que la morfina, y todavía, Jesus, help me. Un dolor increíble, hermanos. Pero Dios quiere obrar grandemente, y Dios obró, hermanos, en la vida de mi esposa. Y yo veo este versículo cuando el tiempo está difícil, cuando la batalla llega, cuando las dificultades llegan, cuando las enfermedades llegan. ¿Qué dice aquí? Pero Dios, que es rico en misericordia. Estas 2 palabras tan simples, pero Dios. Yo me puedo confiar en estas 2 palabras el resto de mi vida, hermanos, porque Dios es el que obra en mí, Dios es el que obra en ti, Dios es el que obra en nuestra dificultad. Si mi hijo está enfermo, pero Dios. Si mi esposa está enfermo, pero Dios. Esta gente están en condenación al infierno, pero Dios. Mi esposa estaba por dejarme, pero Dios. Mi esposo estaba por dejarme, pero Dios. En cualquier situación de tu vida puedes confiarte de Dios y decir: pero Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Hermanos, es difícil el apoyarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros sabemos, o quizás apoyarnos en lo que no sabemos y no entendemos. Pero yo creo que es tiempo de creerle a Dios. Yo creo que es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de que el pueblo de Dios diga: esta es la supereminente grandeza de su poder, que está actuando activamente en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis amistades, en mis hijos, en mi iglesia, en mi ministerio. Hermanos, Dios está actuando grandemente en nuestras vidas. Todos pasamos por tiempos difíciles, tiempos de dificultades, pero Dios siempre obra grandemente, especialmente cuando confiamos en Él. ¿Sabe que ahora se está levantando una generación nueva de muchachos y muchachas que no quieren confiar en Dios? No quieren fiarse de Él. Porque activamente hay una generación, hermanos, de cristianos que se apoyan en su propia prudencia.
Entonces yo me apoyo en lo que yo sé, no confío en Dios y luego mis hijos no aprenden a confiar en el Dios Todopoderoso. Vamos, muchos que dicen que es imposible ir al cielo. Muchos que dicen que no hay tal cosa como un infierno. Son cosas que no podemos razonar. Son cosas que no podemos entender. Pero la Biblia habla de fe. El de confiar en Jehová. Poner toda nuestra confianza en Jehová. Yo creo que es tiempo de que nosotros arreglemos eso en nuestras vidas. Dejárselo todo a Dios. Confiar en Él. Lo entendemos o no lo entendemos. Que Dios haga la obra, amén. Gracias por haber visto el video. Esperemos que un día puedan venir a visitarnos a Iglesia Bautista Tierra Santa. Y suscríbanse.
Gracias por haber visto el video. Esperemos que un día puedan venir a visitarnos a Iglesia Bautista Tierra Santa y suscríbanse.